con el estudio de las bienaventuranzas. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te hemos adorado, te hemos glorificado, ponemos este tiempo en tus manos. Vamos a escudriñar tu palabra, Señor, y te pido que hables a tu iglesia, hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que traiga, Señor, entendimiento, abre nuestros corazones y que podamos entender tu palabra. Mi vida en tus manos, Señor, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Y a Dios le damos gracias porque nos permite estar una vez más en su casa. Y la verdad que muchas veces no logramos entender qué tan importante es estar en la casa de Dios. Estábamos hace unas horas atrás en un momento distinto a este, pero también había necesidad de Dios para aquellos que estaban pasando por el momento del dolor, de la pérdida. ¿Cuántos saben que la muerte nunca avisa? ¿Verdad que no? Por eso tenemos que estar siempre alertas. Hoy en la mañana llamábamos y nos enteramos y tuvimos que ir a ver que podíamos compartir la palabra de Dios. Y venía este pasaje en el camino que íbamos hacia el entierro. Venía a mi mente este versículo que está en Mateo 5:4 que dice: bienaventurados los que lloran. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué comparto? Si hay un espacio para compartir tu palabra. Y venía a mi mente este versículo. Al estudiarlo, dice allí que son felices los que lloran. Pero no habla de aquellos que lloran cuando pierden a un familiar. Porque las lágrimas que nos habla aquí en Mateo 5:4 no habla del llorar que conocemos todos regularmente cuando tenemos la pérdida o la frustración de algo y que vienen a nuestros ojos lágrimas. No se refiere a ese tipo de llorar, sino habla de un llorar espiritualmente. La palabra que encontramos ahí cuando dice bienaventurados los que lloran, no habla de aquellos que pasan por momentos difíciles. Por ejemplo, hay quien pierde el trabajo y llora, hay quien pierde a la esposa y llora, hay quien pierde dinero y llora. No se refiere a ese tipo de sentimiento, sino que vamos a ver con la ayuda de Dios a qué se refiere. Y le voy a invitar que vayamos a Isaías capítulo 61 y versículo 1 al 3. Y dejo un apartado ahí en Mateo 5:4 porque vamos a regresar con la ayuda de Dios. Vamos a concluir con esta segunda bienaventuranza. Y ya Dios nos ha enseñado que no podemos llegar a esta segunda si no pasamos por la primera. Y encontramos en Isaías, el profeta Isaías capítulo 61, el versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, hablando Jesucristo o hablando de la profecía en Jesucristo, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos. Aquí algo muy importante: el evangelio no es para los que están en éxito, para los que están bien, es para los que se encuentran en circunstancias difíciles, abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Fíjese, a los de corazón. Hay gente que se quebranta porque perdió el trabajo, pero ¿realmente será un quebrantamiento genuino? No, no se refiere a ellos. No se refiere a los que pierden en su negocio, a los que pierden en su trabajo, a los que pierden en la familia. No se refiere a ese tipo de quebrantamiento. Se refiere a un quebrantamiento espiritual. Cuando se siente el ser humano que ya no puede más con su vida, que ha intentado y ha buscado humanamente cómo resolver sus problemas en la vida y no ha podido. Y llega el momento que dice: ya no puedo más con mi vida. Entonces ahora eres quebrantado de corazón, eres humillado, has tocado fondo y ahora sí te puede entonces el Señor curar. ¿Cuántos saben que Dios no puede aliviar el dolor de alguien que no es quebrantado? Si tú vienes en este momento y Dios te toca y tú lloras, pero no eres quebrantado de corazón, Dios no puede obrar en tu vida. Cuando somos quebrantados es porque nos hemos abandonado y decimos: ya no puedo más, ayúdame tú, Señor. Dice que fue enviado para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Gente en condiciones bastante difíciles. Dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a quienes, a todos los enlutados. Y ya Dios nos ha hablado acerca de esa palabra llorar, que tiene su definición en el griego, enlutar. ¿Sabe que estábamos en la parte cuando llevan el féretro a la capilla al descanso? Y estaban hijas de este señor, tío que había fallecido, y se aventaban sobre el féretro, llorando. ¿Sabe que no les importó cuánta gente las estábamos viendo? ¿Sabe que no le interesó cuánta gente podía ver su rostro desfigurado en lágrimas? A ellos no les interesó si lo hacían bien, si lo hacían mal. Ellos lloraban, ellas lloraban, quebrantadas por el dolor que nunca más volverían a ver a su padre. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno se encuentra en ese estado emocional, no le importa quién está al lado, no le importa si lo hace con educación o no, simplemente hay un dolor interno que te produce a humillarte, a desgarrar tu corazón por dentro? Entonces dice aquí el versículo 2, dice que a consolar a todos los enlutados. Ahora, aquí algo muy importante. Aquí los enlutados no hablan de aquellos que pierden a un familiar. No habla de ellos. Habla de aquellos que cuando ven el pecado en su vida o en un familiar, se sienten en esa misma condición de un enlutado, del dolor que produce la pérdida. Le pregunta a Dios y Dios nos pregunta: ¿has visto a tu hijo que no busca a Dios? ¿Ves a tu esposa que es indiferente a las cosas de Dios y sientes dolor por él? Cuando ves a tu esposa, a tu familiar, a tu tío, a tu abuelo, ¿tu corazón se quebranta al ver que ellos están en el pecado, enlodados? ¿Qué sientes cuando ves que la gente no quiere buscar a Dios? ¿Tu corazón se quebranta? ¿Pasa por ese momento emocional de dolerse o no? Porque pasa lo siguiente. Han pasado los años en el cristianismo y hemos llegado a caer en la rutina que si alguien va al templo, es problema de él. No hay un dolor en el alma para clamar por ese pecado. Entonces aquí la Biblia nos habla que va a consolar a aquellos que se sienten con ese dolor por la pérdida, por el pecado que produce el estar lejos de Dios. Dice el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Fíjese. O sea, ¿qué significa qué significa bienaventurados los que lloran? Significa que son felices aquellos que en su corazón hay un dolor profundo por la condición del pecado que hay en uno o que hay en los demás. Por ejemplo, cuando nos presentamos delante de Dios, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes digno de estar en su presencia? ¿Te sientes bendecido? ¿O te sientes sucio? ¿Cómo te sientes después de que el pecado te ensucia? Cuando mentiste, cuando te equivocaste, cuando dijiste cosas que no le agradan a Dios. ¿Sabe que hoy vemos a Dios en su presencia como algo rutinario, cuando no debe de ser así? Dice aquí el versículo 3, que va a ordenar a los que están afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza. Es decir, nos habla de un proceso que pasas del sufrimiento a la alegría. Dice el versículo 3, óleo de gozo en lugar de luto. Y aquí habla de la parte espiritual. Concluye el versículo 3, y serán llamados árboles de justicia. Fíjese qué promesa tan hermosa. Árboles de justicia, plantío de Jehová, ¿para gloria de quién? Para gloria de Dios. Entonces, cuando Mateo habla acerca de ser felices los que lloran, porque ellos serán consolados, se hace referencia a aquellos que espiritualmente se sienten delante de Dios sucios, indignos. Que cada momento que uno está delante de Dios es un privilegio y una bendición. Hace un tiempo atrás, decía el hermano Jesús, estar acá arriba o servir a Dios es más que una bendición, es un privilegio que Dios nos da. A veces pensamos que merecemos recibir de Dios lo que recibimos. No, mis hermanos, lo que recibimos es gracias a su misericordia.
A veces alguien dice, es que si Dios fuera conmigo justo. No, si Dios fuera contigo justo, aquí no estarías. Estamos aquí por su misericordia. El Evangelio de Lucas, vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Porque Lucas, en el versículo 18, dice estas palabras: Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. Aquí la palabra ungir habla de que le dio el lugar, le dio la señal para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí nos habla Lucas de ese pasar de Jesucristo en aquellas vidas que pasan en momentos difíciles. Ser feliz en cuanto a los que lloramos tiene que ver, mis hermanos, en que tenemos que sentirnos delante de Dios indignos. Esta tarde, cuando llegamos aquí, pareciera como que merecemos estar aquí. ¿Sabe que Dios, Él puso el querer como el hacer en nuestras vidas? Él puso en nuestras vidas el que llegáramos a este lugar. Mire, acompáñeme una cita más. Jeremías 9:18, antes de estudiar el versículo 4 de Mateo 5. Vamos a leer Jeremías 9, versículo 18, 16, 17 y 18. Dice el profeta Jeremías, hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, Jeremías 9:16, y los esparciré entre las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron. Habla de que vendrá un momento en el cual iban a ser dispersados por todas las naciones, el pueblo de Israel. Y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Habla de un juicio para con el pueblo, resultado de la desobediencia al Dios. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad, plañideras que vengan, buscad a los hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten lloro por nosotros. Fíjese, le está diciendo, levanten lloro por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen, ¿qué dice? En aguas. Aquí habla de un dolor y de un llorar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios iba a pasar por una prueba difícil, donde el corazón iba a ser angustiado. ¿Sabe que esta filosofía de Jesucristo es muy distinta a la del mundo? Porque al mundo no le importa que la gente llore. No. El mundo nos incita a que busquemos y que seamos felices y que riamos. Pero Jesús es lo contrario. Él dice que cuando lloramos en su presencia, vamos a reír después. Vamos a pasar de las lágrimas al gozo. Es muy distinto. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Porque hoy el cristianismo se ha vuelto un cristianismo simple, un cristianismo apático, indiferente, donde no hay quebrantamiento. ¿Sabe que cuando estábamos allá y nos dieron el lugar para compartir la palabra de Dios, al final concluía y sacó conmigo uno de los familiares y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. ¿Dónde usted predica? Ya le dijimos, estamos en San Andrés Timilpa. Quiero ir a su iglesia, quiero escuchar la palabra de Dios. Porque ya estoy aburrido de que solamente nos hablen de motivarnos, de que seamos exitosos. Yo quiero escuchar que Dios me hable que estoy mal. Porque todos dicen que estoy bien. De que mi vida está bien cuando yo sé que mi vida está mal. Hoy tenemos un cristianismo donde pareciera que todo lo que hacemos está bien. Cuando Dios nos habla cómo está nuestra condición cuando nos ponemos delante de Él. Vamos a regresar ahora sí a Mateo 5:4 para estudiarlo y poder entender lo que Dios tiene en este versículo. Por cierto, el tema es felices son los que lloran, segunda parte. Y Mateo 5:4 dice bienaventurados. Esa palabra bienaventurados es makarios en el griego y habla de que ellos, de ser felices de manera placentera,
de manera plena, se refiere a eso, pero no exteriormente, sino interiormente, una felicidad interna. Bienaventurados los que lloran. Fíjese, esa palabra que lloran es una palabra que nos habla de una condición. La palabra llorar en el griego es penteo, y que habla y tiene 3 definiciones. Habla para llorar o a llorar por, o lamento o enlutado de uno, significa esa palabra. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? ¿O por qué esa definición de llorar, de penteo? Fíjese que hay 4 definiciones de ese llorar. No son las lágrimas, ya dije, por los sentimientos. Número 1, del pecado de uno. Feliz es el que llora cuando siente que el pecado que uno está lejos de Dios. Número 2, debido a que deshonra a Dios. El pecado deshonra a Dios. Cuando pecamos, nos aleja de Dios. Entonces, cuando vamos y buscamos a Dios y Dios nos muestra nuestra condición, uno llora porque se siente indigno. ¿Se recuerda a Isaías, en Isaías 6, cuando dice que tuvo una visión de Jehová y que estuvo delante de Dios y que dijo, ¿quién soy yo? Soy indigno de estar aquí. Hasta que vino un ángel, le puso el carbón en sus labios y le dijo, eres limpio, porque mis ojos han visto a Jehová. Recordemos que Dios es santo, 3 veces santo. Entonces, aquí la palabra llorar, penteo, habla del pecado en uno, y eso te produce llorar espiritualmente. También dijimos, es debido a que deshonra a Dios el pecado. Cuando tú mientes, cuando tú haces algo en contra de Dios, eso deshonra a Dios. Eso debe de producir en ti un llorar espiritualmente. El apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, esto hago. ¿Se ha dado cuenta usted que de repente usted quiere consagrarse a Dios y de repente el pecado lo jala hacia allá? ¿Sabe que cuando uno peca, un hijo de Dios, uno llora? Porque, Señor, yo quiero servirte, quiero consagrarme a ti, pero el pecado me jala, ayúdame. Y lloras. Lloras porque tu espíritu quiere someterse a Dios y tu carne te jala al pecado. Número 3, uno llora por el castigo que recibirá. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sabe que cuando uno peca, uno llora y dice, Señor, yo no quiero enfrentar tu justicia. Ayúdame y limpia mi pecado. Ellos son felices. Los que lloran cuando se sienten sucios delante de Dios. Los que se sienten que deshonran con sus acciones. ¿Sabe que hoy vivimos un evangelio simplón? ¿Por qué simplón? Porque pecas y no sientes nada. Mientes y no sientes nada. No hay quebrantamiento en tu vida. Adulteras, fornicas, mientes. Haces cosas que a Dios no le gustan y no hay un quebrantamiento en el cristiano. Te levantas y sigues haciendo lo mismo. No lloramos. Nos sentimos dignos delante de Dios. Allá afuera nos ensuciamos en el pecado, llegamos al templo y lejos de llegar temprano para ponerte a cuentas con Dios, llegamos como que merecemos. ¿Sabe, hermano, que escuchaba esta frase en una conferencia y me impactaba? Decía el predicador, México no está así porque el gobierno ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. México está como está porque la iglesia ha dejado de hacer lo que le toca hacer. Es una gran verdad. Como iglesia hemos dejado de dar testimonio del Dios vivo. Con nuestras vidas mostramos que Dios no vive, porque nuestra vida no glorifica ni da evidencia de ese Dios. Pecamos y no nos consagramos. Mentimos y no sentimos nada. ¿Cuándo fue la última vez que delante de Dios lloraste? Que te estremeció su presencia. Que lo que hiciste, Dios te lo mostró que fue indigno en su presencia y que pediste perdón. Que llegaste al templo y Dios te dijo, antes que deja tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano. ¿Sabe que eso siempre llega a nuestra mente de parte de Dios? Pues ¿sabe qué hacemos? Lo ahogamos en nuestra mente y decimos, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y no lo hacemos. Pero siempre Dios te está diciendo, ellos son felices.
porque ellos se sienten indignos delante de Dios, pero ellos van a recibir consolación, no los soberbios, no los orgullosos. Por último, otra definición dentro de la palabra penteo, llorar. Lloran porque el pecado prevalece en la carne del cristiano. Se lo voy a explicar un poquito más y vayamos a Romanos capítulo 7. Vamos a entenderlo un poquito más. Romanos 7, versículo 7. Yo sé que los veo pensativos, y esto es bueno, mis hermanos. ¿Sabe que qué bueno que Dios nos hable así? Malo fuera que no nos hablara y que nos dijera todo está bien cuando no está bien las cosas. Mire cómo el apóstol Pablo lo pone en el versículo 7. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo conociste que mentir era malo? Hasta que Dios te lo mostró en la palabra. Romanos 7:7. ¿Cómo conocimos que el adulterio es pecado? Hasta que lo leímos en la palabra de Dios. Y podemos hablar de todas las cosas. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codicieres. Conocemos lo que a Dios no le agrada cuando leemos la palabra. ¿Sí o no? Es una verdad. 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Qué produjo codicia en el hombre? El pecado. ¿Qué es el pecado? Ofender a Dios, no pegarle al blanco, desviarte de Dios. Eso es pecado. Produjo toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerte. Es decir, la ley es la que nos dice lo que está mal delante de Dios. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, fíjese, Pablo era un fariseo, pero por un tiempo dice que él vivía sin la ley, sin el conocimiento del pecado. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿De qué habla aquí? Cuando él vino al conocimiento de Cristo, ahora se da cuenta que el pecado está en el cuerpo. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Tú pecas, mi hermano, aunque es un pecado chiquito o grandote, es pecado. Y en la justicia dice que es muerte, separación de Dios. Dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo. ¿Y qué más dice? Bueno, porque es de Dios. Vamos a ir al versículo 12, al 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Por qué? Si la palabra de Dios es buena, ¿por qué dice muerte? Porque ahora mi carne tiene que morir a los placeres, al mundo. Tiene que morir hacia allá. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a ir al 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo dice, yo me quiero consagrar. Y yo me quiero consagrar, pero mi carne no quiere santificarse. ¿Cuántos tienen lucha con ustedes mismos? ¿Sabe que el mayor enemigo del cristiano no es el mundo ni el diablo? ¿Sabe quién es? Usted mismo, su carne. Su carne es la que no quiere venir al templo, la que no quiere leer la Biblia, la que no quiere sujetarse a Dios. Es la carne. Entonces, Mateo dice que son felices los que lloran por esta condición, que quieren consagrarse, pero tienen una lucha con su carne. Vamos a ir concluyendo, vamos a regresar a Mateo 5, versículo 4. Felices los que lloran, porque ellos recibirán. Esa palabra recibirán, paracaleo, tiene que ver con llamar al lado a uno. Habla de ponerlo en comodidad, habla de ponerlo
y amonestarlo, porque ellos serán puestos al lado, porque ellos serán puestos en un lugar de confort. Y esto es lo que la Biblia quiere decirnos. Y luego concluye, dice, porque ellos recibirán, ¿qué, hermanos? Dice, consolación. Mire, acompáñeme a una última cita que está en Tesalonicenses, la primera epístola 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18. La palabra consuelo ahí, hermanos, nos habla de recibir instrucción, de fortalecer, de fomentar. Primera de Tesalonicenses 4:18. Vamos a leer un poquito antes para entenderlo, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de la segunda venida del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese, estaremos, ¿qué dice? Por siempre. Ahora dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas, ¿qué dice? Palabras. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué dice? Consolación. Y tenemos que alentarnos los unos con los otros, que tarde que temprano, lo que hoy sufrimos, lo que hoy lloramos, tendrá retribución delante de Dios. Dice un dicho en el mundo, el que ríe al último, ¿qué dice? Ríe mejor. ¿Sabe que hay mucha gente que ríe hoy, pero al final será lamento? Hoy los que lloramos delante de Dios por esa condición que el pecado produce, esas lágrimas van a ser enjugadas delante de Dios. Y tenemos que alentarnos con estas palabras. Seremos consolados, mis hermanos. Cada lágrima que un hijo de Dios derrama en la presencia de Dios será consolado por el Padre Celestial. Por eso somos felices. No felices como el mundo lo muestra, sino felices porque vamos a recibir consolación de aquel que va a enjugar todas nuestras lágrimas un día y para siempre. Amén. Vamos a dejarlo ahí, póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde. Cierre sus ojos, amantísimo.